El sistema operativo es un programa, aunque en realidad es un conjunto de programas que gestionan los recursos de hardware y proveen servicios a los programas de aplicación. En pantalla puedes ver una definición que resume perfectamente lo que es un sistema operativo. El sistema operativo también hace una administración de los recursos de la computadora para evitar que los programas entren en conflicto. Este software provee una interfaz entre los programas, el hardware y el usuario. Pongamos un ejemplo. El sistema operativo evita que dos programas accedan simultáneamente al mismo sector de la memoria, evitando así colapsos y funcionamientos erráticos en el sistema. Es decir, el sistema operativo funciona como un maestro procurando que todos los programas y todos los componentes de la computadora funcionen de forma armónica y ordenada. Ahora que ya sabemos la definición de sistema operativo, vamos a ver los más comunes: Windows, Linux y Mac OS. Las características de los mismos nos van a dejar claro cuál es el sistema operativo que más nos conviene. Windows. Este es el sistema operativo más usado en la actualidad, cuando estamos hablando de computadoras de sobremesa o computadoras portátiles. Es muy intuitivo y fácil de usar. Todos los procedimientos se ejecutan en su interfaz gráfica y existen versiones de estación para servidor, así como variantes en 32 y 64 bits. Eso por el momento no te agobies si no entiendes lo que es 32 o 64 bits. Es simple y sencillamente la forma en la que el procesador trabaja y opera. Si tienes un procesador de 64 bits, estarías desperdiciando bits usando un sistema operativo de 32 bits. Es solo cosa de velocidad. En realidad para el usuario a veces es imperceptible. El catálogo de aplicaciones para Windows es el más amplio en los sistemas de sobremesa. Existen aplicaciones para infinidad de necesidades, algunas completamente gratuitas, otras que cuentan con versiones gratuitas y de paga, y otras únicamente con versiones de paga. Es prácticamente el estándar a la hora de compartir archivos, aunque otros sistemas operativos como Linux o MacOS son capaces de visualizar archivos creados en Windows y viceversa. Windows es capaz de visualizar archivos creados en otros sistemas operativos. Linux. Este es un sistema operativo usado principalmente por profesionales de la informática o personas más entendidas en estos temas, no necesariamente profesionales. Es necesario tener cierto nivel de conocimiento para poder explotar el poder de Linux, así como para instalarlo y hacer algunas funciones como actualizar programas o descargar paquetes de Internet. Cuenta con una enorme comunidad de usuarios que están dispuestos a ayudar a los más nuevos. Linux es un sistema operativo de distribución gratuita, es decir, no tiene ningún costo en la mayoría de sus distribuciones. Puedes descargarlo desde Internet y existen versiones para todos los gustos, desde versiones para usuarios con necesidades muy regulares, como por ejemplo el sistema operativo Ubuntu, hasta versiones para tareas mucho más específicas, como pueden ser pasar desapercibido en la red, utilizando tiles o funciones de pentesting o lo que es lo mismo, pruebas de penetración a sistemas, utilizando Kali Linux. En el apartado de materiales te voy a dejar enlaces a las páginas principales de estas tres distros o distribuciones de Linux, por si quieres visitar alguna. Te invito a que lo hagas. Cualquiera de estas distribuciones de Linux es excelente. Continuando con las características básicas de Linux, el catálogo de aplicaciones no es tan grande como el de Windows, pero en la mayoría de los casos existe una versión equivalente por cada software. Por ejemplo, para Windows existe una suite ofimática muy famosa que tú ya conoces, es Office. El equivalente en Linux sería LibreOffice, que cuenta con las mismas funciones básicas. A lo mejor no tiene todo el poder que tiene Office, pero para trabajar nos va muy bien. Puedes buscar programas equivalentes en Linux de los que ya conoces en Windows. Si no hay un programa equivalente y la función que cumple ese software es muy específica, siempre puedes emular o usar una máquina virtual Windows en tu Linux. Vamos con Mac OS. El sistema operativo Mac OS X es el más restrictivo de todos. Solo se puede usar en hardware Mac y es posible emularlo en una máquina virtual, pero ese procedimiento es muy complicado y no garantiza un funcionamiento correcto.
Es decir, Mac emulado en una máquina virtual podría no funcionar correctamente. De hecho, es muy común que no funcione correctamente. Este sistema operativo, al igual que Windows, es muy fácil de usar. La experiencia de usuario es lo primordial para Mac. Así que los diseñadores se preocupan mucho porque el sistema operativo Mac no colapse y los errores sean mínimos. El catálogo de aplicaciones es enorme y muchas suites disponibles para otros sistemas operativos cuentan con versiones para Mac. Personalmente es mi favorito, aunque tiene una desventaja evidente contra Linux y Windows. Es muy caro. A día de hoy es posible conseguir un equipo Windows de buenas características a un precio razonable, digamos por ejemplo unos $400. Un equipo Mac con las mismas características podría estar rondando los $1200, pero créeme, vale cada centavo que pagues por él. Es muy estable, rápido y confiable. Como te decía, es mi favorito. Existen más sistemas operativos, pero una de dos, o son derivados de las anteriores, principalmente de Linux, son distribuciones Linux, o son historia y ya no se usan. No vale la pena mencionarlos ya que nunca tendrás contacto con alguno de ellos. Actualmente Windows ha anunciado su versión 10. Probablemente si compras un equipo en este momento, ese sea el sistema operativo que tenga precargado. Ahora puedes ver en pantalla los principales sistemas operativos móviles. Android, que abarca una amplísima gama de dispositivos tales como teléfonos inteligentes, tabletas y más recientemente relojes inteligentes, y su versión más estable actual es la 4.4 KitKat, aunque hace casi nada han lanzado la versión 5.0 Lollipop. Enseguida vemos iOS, es el sistema operativo de los dispositivos móviles Apple, como el iPhone, el iPad en todas sus versiones, o el iPod Touch, cuya última versión estable es la 8.0. Están ahí por la 8.1, están mandando actualizaciones constantemente. La misma versión que el sistema operativo que vemos enseguida, Windows Phone, que lo puedes encontrar en tabletas y teléfonos móviles. Ya muy rezagado, pero todavía con cierta presencia en el mercado, tenemos por último el BlackBerry OS, que va en la versión 7.1. Todos los sistemas operativos móviles cuentan con una Store o una tienda en línea en la que puedes descargar aplicaciones, ya sean de pago o gratuitas. Para todas las tiendas existe una infinidad de aplicaciones. Como seguramente sabrás, las aplicaciones para trabajo no están completamente cubiertas. Y esto es porque estos dispositivos están diseñados principalmente para diversión y multimedia. Así que la gran mayoría de esas aplicaciones son juegos o apps, como también se les conoce, para pasar el rato. Te invito a dar una vuelta por la store que le corresponda a tu dispositivo. Seguramente encontrarás aplicaciones que no sabías ni que existían. Es fácil, divertido y además te servirá para ampliar tus habilidades usando el navegador de Internet de tu preferencia. Para definir los diferentes tipos de sistemas que existen, vamos a apoyarnos en un diagrama. Este es muy intuitivo y de fácil comprensión. Para empezar, fijemos nuestra atención en los nodos naranjas del diagrama. Estos representan las formas en las que podemos dividir los sistemas operativos, por procesos, por tiempo de respuesta o por número de usuarios. Cada uno de estos rubros se puede subdividir en su correspondiente apartado. Fíjate en los nodos azules y, como te podrás dar cuenta, en el nodo número de procesos tiene dos subnodos, monotarea y multitarea. Esto se refiere a la cantidad de tareas o procesos que el sistema operativo puede llevar a cabo simultáneamente. Obviamente el tipo monotarea solo puede ejecutar un programa a la vez, es decir, solo es posible hacer una tarea a la vez, sin importar el número de procesadores disponibles que tenga el sistema. Los sistemas operativos actuales son todos multitarea. Esto quiere decir que los recursos del sistema se reparten entre varias tareas. Seguramente en este momento estás navegando por internet viendo un video con este curso y por detrás o por ahí abajo tienes alguna aplicación abierta, algún mensajero o alguna cosa así. Eso quiere decir que tu sistema es multitarea. El siguiente par de subnodos azules, tiempo real y tiempo compartido, pertenecen al nodo tiempo de respuesta.
Esto se refiere a la respuesta del sistema operativo tras lanzar un proceso. El tipo, tiempo real, es el que te da respuesta inmediata apenas lances un proceso. Y en el tiempo compartido hay que esperar a que finalice un proceso antes de que el siguiente empiece. El siguiente par de subnodos es el que podemos identificar con más facilidad: monousuario y multiusuario. Y te lo voy a poner en un ejemplo muy fácil. La computadora en la que estás trabajando regularmente sirve a otros usuarios al mismo tiempo que a ti. Es decir, ¿alguien más se conecta a ella mientras tú estás conectado? Seguramente no. Ese sistema operativo es monousuario, ya que todos los recursos sirven a un solo usuario. Por el contrario, un servidor de Internet al que se conectan muchas personas simultáneamente está regido por un sistema operativo multiusuario. Los recursos de ese servidor se reparten entre todos los usuarios que se conecten a él. Es fácil diferenciar un tipo de otro, y es por eso que Windows, Linux y Mac OS cuentan con versiones de escritorio o de servidor, ya que la gestión de los recursos es muy diferente en una versión y en otra, así como las herramientas que incluye. Hasta aquí terminamos con los tipos de sistemas operativos, ya que no es un objetivo de este curso hacernos expertos en cómo se construye o cómo funciona un sistema operativo. Con las definiciones que hemos visto, basta y sobra para saber qué es y para poder identificar cualquiera que se nos presente, ya sea en una computadora, en una tablet o en un teléfono inteligente. El sistema operativo que utilizaremos en este curso es, en general el sistema operativo más común de la actualidad, Windows. En alguna de sus versiones todavía no decido si en la 7, la 8, la 10 o en Windows Vista. Es un 90% seguro que va a ser en la versión 7. El sistema operativo Windows es el más usado, aunque no necesariamente es el mejor, y esto está provocado por el fenómeno que veíamos en los sistemas operativos móviles, en concreto con Android. Se venden miles de computadoras a diario con Windows como sistema preinstalado. No importa el fabricante del hardware o la forma en la que vendan esa computadora. Además, es un sistema operativo fácil de instalar y también, ¿por qué no decirlo?, es el sistema operativo más pirateado de todos, no importando que las distribuciones de Linux son gratuitas. La facilidad en el manejo de Windows es la ventaja que tiene por encima de sus competidores. Probablemente para algunos ejemplos usaremos Mac OS X, que es el sistema operativo nativo de mi equipo. Pero no te preocupes, si ves algún control que no entiendas o la interfaz gráfica es muy distinta a la tuya, los sistemas operativos tienen similitudes. Y cuando use un control muy particular voy a explicar cómo se haría eso en Windows. De cualquier forma, puedes exponer todas tus dudas en la sección correspondiente. Estoy para ayudarte en el camino a completar el curso y cumplir los objetivos trazados desde el principio. Con esto hemos terminado la clase de sistemas operativos. Espero que tengas un panorama muy completo y puedas identificar tu propio sistema operativo. Te hayan quedado claros todos los conceptos y no te queden dudas. En la siguiente clase veremos aplicaciones o, como también se les conoce, paquetes de software. Hasta la siguiente clase. Muchas gracias por confiar en Timeline Soft y, como siempre, feliz aprendizaje.